en la otra parte, en la otra parte, en la parte de, en la parte de angelología, donde estamos viendo la parte de satanología, nos corresponde el capítulo número 6. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer los siguiente capítulo, por lo menos una parte del siguiente capítulo. Recordemos que vamos en el capítulo 6. Al grupo del Instituto Bíblico se envió el contenido de ese capítulo. El hermano Alberto Jiménez y pues Ricardo, el hermano Alejandro, el hermano todos hicieron una descripción sobre lo que tiene que ver con la carrera de Satanás. Sí, estudiamos todo lo que tiene que ver con satanología en cuanto a los motivos, en cuanto al carácter de Satanás, toda esa parte, ¿no? Esa parte que, pues si a uno le preguntaran con qué se puede resumir, pues se puede resumir la pecaminosidad de Satanás. Ahí hay 25 acciones en las que se describe ese carácter de Satanás, ¿sí? Y llegamos hasta ahí, hasta el capítulo 6. Pero si uno reflexiona y mira los textos bíblicos y todo desde el origen, desarrollo, el motivo, la participación de los ángeles en el problema del mal, todo eso que vimos, todos esos capítulos que vimos, que son 6 capítulos y que pues, representan una abundante enseñanza, pues se pueden resumir de varias maneras. La principal, falta de sujeción. Cuando no hay sujeción a Dios, la sujeción a Dios empieza por Cristo. Por la dirección de su Santo Espíritu. Y obviamente por lo que tiene que ver con la palabra de Dios, con la oración, con el avanzar en el camino de santificación, en la medida de las posibilidades, en entregarnos, todo ese tipo de realidades espirituales, son realidades espirituales. Todas están muy relacionadas con eso, con la sujeción. Satanás no quiso sujetarse a Dios. Los ángeles que le siguieron tampoco quisieron sujetarse a Dios. ¿Sí? Y todo lo que pues está ahí escrito con relación a esa falta de sujeción, pues es necesario por lo menos conocerlo para primero vivirlo en lo que corresponde y compartirlo en lo que corresponde. ¿Sí? Por eso Dios insiste mucho en eso, insiste de varias maneras. Porque la tendencia, ya en el caso concreto del ser humano desde Adán hasta nuestros días, pues es esa, tendencia es a desconocer, mejor dicho, la necesidad de la sujeción a Dios. ¿Sí? Obviamente, pues pasan por la fe, la esperanza y el amor, que son los 3 dones espirituales principales que Dios ha enseñado y que ha dejado. Entonces, en el capítulo 7, ¿sí?, se va a tratar lo que tiene que ver con el cosmos, pero con el cosmos satánico. ¿Sí? El hermano Schaeffer en este capítulo 7 parte de la aclaración de los significados de la palabra mundo. ¿Sí? Porque la palabra mundo, como muchas otras palabras en la Biblia, en la palabra de Dios, tienen varios usos. Y hay que definir y concretar
de qué manera se está usando esa palabra. ¿Sí? Lo veíamos por ejemplo, en las predicaciones de hace unos días del domingo sobre el asunto del amor y la amistad, pues veíamos varios usos de la palabra amor, ¿sí? Y las correspondientes raíces griegas, ¿no? Que es el amor de Dios que se irradia, pero hay momentos en que habla del amor filial, amor a la familia, que es amor de Dios hacia la familia, hacia la pareja, el amor eros, hacia los hermanos en Cristo, ¿sí? Hacia el prójimo, hacia los enemigos, y pues llegábamos en detalle inclusive a considerar que uno de los amores que más se finge está ahí, relacionado con el amor a los enemigos. Eso lo menciona como introducción porque es que muchas doctrinas erróneas o doctrinas de hombres o de demonios, mejor para ser más precisos, más bíblicos, se fundamentan en el mal uso de los términos, el mal uso de las palabras. Y pues por eso el hermano Schaeffer empieza por ahí, por hacer una distinción muy rigurosa de los usos de la palabra mundo, cuando se habla del cosmos satánico, ¿sí? Entonces habla de que aparecen 187 veces en la Biblia la palabra mundo, pero que dentro de esas 187 veces, pues hay diversos usos, diferentes formas de usar la palabra mundo, ¿sí? Y ahí puedo hacer un paréntesis. Algunas de las religiones más famosas del mundo enseñan que el ser humano necesita poner la mente en blanco. Y son muy famosas, por ejemplo, las técnicas de meditación trascendental. Es muy famosa la práctica hoy en día del yoga. Y muchas otras prácticas de religiones orientales. Todo eso que técnicamente se conoce como el famoso misticismo, ¿sí? Que pues es muy diferente a la intención de Dios, que es enseñarnos para que nuestra mente esté bien alimentada con las enseñanzas de la palabra de Dios y reconocer que lo que Cristo enseña sigue siendo una realidad, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ya sabemos que la palabra de Dios hoy ya está confirmada, escrita, comprobada por las señales, prodigios y milagros de Cristo y de los apóstoles, y también las que se hicieron en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces, es de máximo cuidado eso. Es de máximo cuidado, porque cuando Dios dice que tenemos la mente de Cristo es porque la enseñanza de Cristo está en nuestras mentes, en nuestros corazones, y podemos, pues, primero glorificar a Dios a través de esa enseñanza en la práctica y en la manera, en compartirla, ¿sí? Porque tiene su desafío, o sea, tiene su gran importancia esto, ¿sí? Por eso es que empieza haciendo esa diferenciación, porque uno está bien alimentado de la palabra de Dios o no lo está, ¿sí? Y eso no quiere decir que es que uno tenga que ser porque de pronto podemos pasar ahí de jactanciosos y decir que es que se necesita altísimos grados de conocimiento, ser teólogos o eruditos o eso. Hay muchos eruditos que son incrédulos, ¿sí? Y algunos de ellos han terminado hasta renegando del Evangelio. Entonces, no es solo el conocimiento por el conocimiento, porque ahí en Romanos habla claramente de la medida de la fe, ¿sí? Que Dios sí nos demanda conocer cada vez más a Cristo, porque ¿cómo lo vamos a imitar si no lo conocemos? ¿Sí?
¿cómo vamos a amar a alguien cada vez más cuando no lo conocemos? Y la manera de conocerlo, pues, es a través de la fe, y la fe viene es por la palabra de Dios, por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Sí. Entonces, hablar de la obediencia es absolutamente necesario, estrictamente, rigurosamente necesario. Y a eso pues hay que añadirle el asunto de la fe y el reconocimiento que es para la gloria de Dios, ¿no? Entonces, hermanos, hace una descripción un poco amplia el hermano Schaeffer en esa parte, que la puntualiza. Pues, por ejemplo, en 2 Timoteo 4:10. Vamos a mirar unos textos, por favor. No sé si ustedes ya los leyeron o no los han leído, pues no sobra reforzarlos. Un hermano que nos pueda ayudar con 2 Timoteo 4:10, otro hermano que nos ayude con Gálatas 1:4, otro hermano que nos ayude con Romanos 12:2. Por favor. Otro hermano que nos ayude con 2 Corintios 4:4. 4:10, pastor. 2 Timoteo 4:10. Gracias, hermano. Porque además me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Amén. Gracias, hermana Reina. Bueno, Gálatas 1:4, hermano. Listo, hermano. Gracias. ¿Sigo? Sí, por favor, hermano. Sí, entonces hago un solo comentario al final. Gracias, hermano. Bueno. Gálatas 1:4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Amén. Amén. Gracias, hermano. Romanos 12:2. ¿Quién lo tiene, por favor? Muy conocido ese texto. Romanos 12. Amén. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Gracias. 2 Corintios 4:4. ¿Alguien lo tiene? Por favor. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Efesios 2:2. Amén. Amén. Gracias, hermanita Reina. Efesios 2:2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amén. Amén. Gracias, hermana. Gracias. Y finalmente, Efesios 6:12, por favor. Ahí mismo en Efesios. Amén, hermano. Gracias, hermano. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Amén. Gracias, hermano. Entonces, el punto de partida del estudio es el uso de dos palabras, mundo y siglo. Cuando se habla de angelología en la parte de Satanás, en cuanto al cosmos satánico, hay ocasiones en que se usa la palabra cosmos, mundo traducido. Hay ocasiones en que se usa la palabra siglo, ¿sí? Y aquí uso las comillas. El hermano dice que dice, esto no quiere decir que amaba un periodo de tiempo, sino el mal que caracteriza ese periodo de tiempo, o sea, el que predomina, ¿sí? Entonces, hay que ver cuándo de esas 278 veces que se menciona, perdón, 187 veces que se menciona la enseñanza, pues en ocasiones se usa la palabra mundo, en ocasiones se usa la palabra siglo, ¿sí? Pero en el fondo la realidad espiritual es la misma, ¿sí? Es la misma. Y uno lo puede resumir en todo aquello que está organizado en contra de la bondad de Dios. Todo aquello que está organizado en contra de la bondad de Dios. Si uno va a la época del diluvio, ahorita vamos a mirar un pasaje ahí en 2 de Pedro 3, ¿sí? Pues vamos a encontrar que precisamente lo que produce el juicio del diluvio es que el colmo de la maldad, o sea, Dios tuvo paciencia, sí, paciencia. Como dice Dios, Dios es paciente, no queriendo que ninguno perezca, para ser mucho más precisos bíblicamente. O sea, mantuvo el ánimo, mantuvo la expectativa, estuvo esperando. Él sabía de antemano que el ser humano de esa época, la gran mayoría, con excepción de Noé y su familia, pues no iban a arrepentirse ni a creer. Pero, sin embargo, les dio la oportunidad, dejó constancia, como se dice en términos populares, dejó constancia. Y llegó el momento en que, pues, tuvo que aplicar juicio. Dice la Biblia que se arrepintió en el sentido de que le dolió a Dios haber hecho el ser humano. Y eso pues demuestra una cantidad de realidades, que él es persona, que tiene sentimientos, que se conmueve, en fin. Entonces, la realidad es que allá pues predominó esa disposición de corazón. Después del diluvio, pues vemos también en varias ocasiones esa predisposición, esa inclinación, impulso de la naturaleza humana que se fue desarrollando desde allá, ¿sí? Sem, Cam y Jafet, y que cubrió la parte de los patriarcas, ¿sí? Suficientemente conocida la historia de Sodoma y Gomorra, ¿sí? Y muchas formas de pecado, simplemente lo que sucede es que se refinan en los términos humanos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Sodoma y Gomorra no se hablaba, entre comillas, de lo que hoy en día se habla de matrimonio igualitario, ¿sí? Entonces, se le buscan términos para tratar de justificar esa expresión de maldad. Pero no solo eso, no solo los pecados sexuales, hay muchos otros que están íntimamente relacionados con lo que se organiza en contra de la bondad de Dios. ¿Sí? En todo sentido, en todo. Entonces no se puede desconocer. Lo que pasa es que hay pecados mucho más famosos, mucho más populares, sobre los cuales se menciona más. ¿Sí?
y que aparecen bien descritos ahí en la que son las obras de la carne, ¿no? Adulterio, fornicación, inmundicia, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, ¿sí? Disensiones, herejías, orgías, ¿sí? Por ejemplo, las disensiones, ¿no? Es un pecado que no se considera muy grave. No se le da la gravedad que tiene. Cuando uno mira en el ministerio de Cristo cuántas veces hubo disensiones contra Cristo, se lleva sorpresas por las causas de esas disensiones. Porque pues una disensión es una diferencia de sentir, ¿sí? Por eso se llama disensión, que es una diferente forma de sentir, ¿sí? Pero que en ocasiones lleva a enemistades o a pleitos o a celos enfermizos. Le dicen celos enfermizos, pero es mejor decir celos pecaminosos, o sea, celos injustos, ¿sí? Que llevan a envidias o llevan a expresiones de la naturaleza humana, ¿sí? Uno escucha, por ejemplo, es que fulano de tal es envidió, no, eso es por envidia, eso no le da mucha importancia. Sí, no, pues, envidia es algo como, casi como silvestre el asunto, ¿sí? O sea, ¿en qué quiero puntualizar? Que ese mundo que está organizado en contra de la bondad de Dios, pues tiene unas expresiones de pecaminosidad tan particulares y tan destructivas que inclusive ha llevado al ser humano a intentar suavizar muchas de las conductas del ser humano. ¿Sí? Y eso se da, estoy citando el caso de ese tipo de realidades familiares o en relaciones sociales o inclusive entre. Por eso dice, Demas me ha desamparado, amando más a este mundo y se ha ido a Tesalónica. ¿Por qué Demas desamparó al apóstol Pablo en el sentido de que pues, lo dejó ahí en el ministerio en unas condiciones muy difíciles? Pues porque él encontró, entre comillas, un supuesto bienestar, ¿sí? O una mejor realización para su vida, o respondía más a sus intereses. Y pues eso no es nada nuevo. La mayor parte de los creyentes en Cristo, pues no siguen el camino de Cristo. ¿Sí? Y pues no solamente es lamentable y triste decirlo, pero es una realidad que es dolorosa, claro, pero que es y que sí, que siempre se ha presentado, que no debería ser así, que nosotros estamos llamados a orar, pues todo lo que sabemos, tener una actitud espiritual, ¿sí? A buscar restauración, porque pues Dios dice claramente, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas tentado. Sí. Y nos dice que debemos primero pues probarnos a nosotros mismos. Porque el que piensa estar firme, pues mire que no caiga. Y en fin, las advertencias, las amonestaciones son muy, muy abundantes. Entonces, hermanos, esos textos que acabamos de leer tienen un común denominador. ¿Sí? Y ese común denominador pasa por eso. ¿Sí? Predominio de lo que está en contra de la voluntad de Dios, que a nosotros nos produce conmoción en muchas ocasiones, claro, con niveles de pecaminosidad, claro, pero pues así mismo nos debe provocar conmoción
el interés por compartir el evangelio, porque es la única manera como hay posibilidad de salvación y posibilidad de cambio, de santificación y de glorificación. Entonces, me he demorado aquí en esta parte porque hay otros usos de la palabra mundo. Sí, hay otros usos. Y el hermano Schaeffer hace un énfasis muy fuerte entre lo que es Antiguo y Nuevo Testamento. Él insiste mucho en eso, en que el uso de la palabra mundo en el Nuevo Testamento pues es muy particular, es muy, sí. Por ejemplo, en Hechos 17:24, miremos otro uso de la palabra mundo que también es muy conocido. Hechos 17:24 o Romanos 1:20. Buenas noches, hermana Katy, Dios le bendiga, bienvenida. Gracias, pastor. Buenas noches a todos, hermanos. Dios la guarde. Buenas noches, hermana Katy. Si alguien puede ayudar mejor, por favor. Amén, pastor. Gracias, hermano Rey. Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Amén. Amén, gracias, hermano. Entonces, fijémonos que ahí el uso de la palabra mundo es diferente. Está referido a la creación. Está referido a la creación. Fijémonos que a veces, inclusive dentro del ambiente de la cúpula del cristianismo, a nosotros nos han entrenado muchas veces para usar mejor la palabra naturaleza y no creación. Uno mismo a veces sin querer, o bueno, yo mismo, no sé ustedes, pero yo mismo a veces, no es que en la naturaleza tal cosa, pero cuando uno va a la palabra de Dios, sí, a veces Dios, allá en Romanos habla de naturaleza referida a la creación, pero normalmente, es decir, es mucho más preciso usar el término creación, y aquí el mundo, la palabra mundo está referida a eso, a creación. ¿Sí? Porque pues lo que existe no se hizo por sí mismo, Dios es claro. Por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dice en Romanos 1:20, en Hebreos 11, en Hebreos 1, perdón, verso 2, 3 también. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, Dios, con el solo hecho de decir Dios, hágase la luz, pues ya fue la luz. ¿Mm? Y así sucesivamente. Desde la creación del mundo, dice Romanos 1:20. Son diferentes usos de la palabra mundo. A veces se refiere a organización, la manera como organizó todo Dios. ¿Sí? Por ejemplo, en 2 de Pedro, capítulo 3. Versículos 5 al 7. Estos ignoran voluntariamente que al tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existe ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Amén.
Gracias, hermano Pastor Plácido. Bueno, aquí está hablando de los postreros días de burladores, andando según sus propias concupiscencias, ¿no? Donde se habla de dónde está la promesa de su advenimiento. Y bueno, ese es un argumento frecuente. Pero aquí Dios es muy claro cuando dice también, ignoran voluntariamente, o sea, no es algo involuntario. Es que han sido iluminados con las verdades del Señor, porque sabemos que el Espíritu Santo es el que ilumina, o sea, ayuda a comprender las verdades para luego ser convencidos de pecado, de justicia y de juicio. Por eso el apóstol Juan habla ya en el Evangelio de Juan, sí, en el verso 7, 8, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, porque es no solo luz física, sino también espiritual. Sabemos que Dios es luz, es amor y es espíritu, es la esencia de Dios, y también es fuego consumidor. Entonces miremos lo que dice el 5. Ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. O sea, ahí hay dos grandes espacios de tiempo. Y está hablando básicamente de juicios, ¿no? Porque cuando habla de perecer anegado en agua, perdón, pues sabemos el diluvio. Pero en los cielos y la tierra que existen ahora, o sea, después del diluvio, que es un comentario que hace el hermano Schaeffer, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y ya sabemos qué significa la palabra impío, que no tiene compasión de sí mismo, porque necesitando de Cristo, pues lo rechazan. Sí. Y si leemos el verso número 13, pues fijémonos. Primera parte es lo que fue hecho, que proviene del agua, por el agua subsiste, y que luego pereció anegado en agua, ¿sí? Hasta el diluvio. Puede decir que es una primera parte del juicio. La otra parte, pues, la que está reservada por la misma palabra de posterior al diluvio, ¿sí? Guardados para el fuego en el día del juicio. Y la última, ¿sí? Después de que Cristo aplique su intervención final con fuego, que ya es cielos nuevos, esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierras nuevas en las cuales mora la justicia. Entonces, las conclusiones preliminares que podemos sacar de esta primera parte, pues primero la importancia de conocer la enseñanza bíblica con relación a ese mundo opuesto, que es muy amplia. O sea, la enseñanza de la palabra de Dios en cuanto a eso es muy amplia. Es bastante amplia la cantidad de páginas que el hermano Schaeffer le dedica a hacer la explicación de lo que tiene que ver con el mundo opuesto a Dios, diferente a la creación. Sí, porque pues aquí está hablando de la creación y a otros usos que no alcancé a mencionarlos, pero que algunos son muy conocidos. Por ejemplo, el de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, y ahí está teniendo un uso diferente porque está hablando de la totalidad de los pecadores. ¿Sí?
pero está hablando de la totalidad de los pecadores en cuanto a la oportunidad que se le da. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿sí? Para que todo aquel, y ahí entonces está el nombre de nosotros, ¿no? Que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces es la primera parte, hermano. No sé si hay comentarios, preguntas, inquietudes, aclaraciones con relación a eso, por favor. Ahí el hermano Schaeffer pues da toda una serie de ejemplos con los textos bíblicos, ¿sí? Voy a retomar un texto aquí entre comillas que me parece bien interesante. Está en la página 497 de la teología. Dice: el cosmos, al finalizar la página, es un vasto sistema u orden que Satanás ha elevado y promovido, el cual se conforma a sus ideales, fines y métodos. Su civilización ahora funciona separada de Dios. Una civilización en la cual ninguno de sus promotores esperan que Dios tenga parte, ni tampoco le toman en cuenta en sus proyectos, ni le atribuyen a él un poder causativo. Poder causativo es que lo desconocen como causa de todo. O sea, que tuvo el poder de crear. Se incluye en este sistema mundial sus gobiernos impíos, sus conflictos, armamentos, celos, educación, cultura, religiones morales y su orgullo. ¿Sí? Esa es la esfera en que el hombre vive diariamente, eso es lo que él ve y emplea. Para multitudes innumerables es todo lo que conocen mientras viven en esta tierra. Sí. Justamente se le denomina, o mejor, Dios lo denomina sistema satánico. Y en efecto podemos decir que esa frase es una buena interpretación de la palabra cosmos, es literalmente su cosmos de ahora. Sacar una conclusión preliminar ahí del contenido de la lectura. Si ustedes tienen la oportunidad, hermanos, lean los textos bíblicos y, en fin, porque eso nos ayuda muchísimo, porque nos muestra realmente a la luz de la palabra de Dios qué es, cómo es que está compuesto, cuáles son los métodos que utiliza, cómo es que realmente apunta lo que apunta. ¿Sí? Y eso pues nos da tranquilidad a nosotros, como creyentes en Cristo, como hijos de Dios, inclusive como parte de su iglesia, como siervos del Señor, que por misericordia y gracia nos permite. En otras palabras, nos recuerda de una manera muy certera de dónde nos ha rescatado. Entonces nos vuelve más humildes, más agradecidos. ¿Sí? Más, y no estoy diciendo que ustedes no sean humildes, no, estoy diciendo que es más, ¿sí? Contribuye mucho a nuestra espiritualidad, porque pues esto no es academia por academia, no es que, sí, al final del semestre, pues sí, se certifica y todo ese tipo de cosas, pero más allá de eso es para ayudarnos en nuestro carácter, ¿sí? Y poder compartir con mayor firmeza y con mayor insistencia, con mayor dedicación, la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio. ¿Sí? Porque por eso es que, y esta teología, por eso tiene eso tan particular, que está organizada muy coherentemente. Porque primero presenta lo que es el origen de Satanás, los motivos de Satanás, el carácter de Satanás, los juicios de Satanás, todo como lo presenta. Y luego el cosmos satánico. O sea, todo eso apunta hacia el cosmos satánico. ¿Sí? Lo que hablábamos al principio.
el desafío que siempre tenemos, que es la sujeción. Bueno, hermanos, si no hay preguntas, si no hay comentarios, si no hay inquietudes o aclaraciones que podamos absolver, pues entonces yo sí les invito a que continuemos. Bueno, la semana entrante no, creo que no vamos a poder tener la clase del instituto porque pues está la actividad en Villavicencio. Y hablando de la actividad en Villavicencio, pues le rogamos sus oraciones. El lunes